Buenas noches, Honduras. Esto es Impacto BTV, su emisión estelar en compañía de Emily Flores. Soy Oscar Ortiz y estamos listos para llevarle todo lo que acontece en este momento. ¿Y qué pasa en el Congreso Nacional? Lenta la aprobación de reformas a la Junta Nominadora. Tenemos todos los detalles en minutos. Además, le informamos que los hondureños claman por un alto a la violencia. Ahora le presentamos nuestros titulares. Iglesias exigen respeto a migrantes y demandan aprobar una amnistía. Además, anuncian proceso de reconstrucción en la mayoría de mercados. En Impacto Deportivo, entérese cómo está el mercado de fichajes a nivel nacional e internacional. Y en las noticias del mundo, una ola de calor en Europa. ¿Y qué está pasando en la extradición de Caro Quintero en México? Aquí se lo contamos. Esta y más informaciones a través de su noticiero. Impacto BTV, el poder de la noticia. Así es, estamos listos y también invitarles, antes de ir al Congreso Nacional con César Uceda, a que nos sigan en todas nuestras plataformas de redes sociales. Y ahora, César Uceda del Congreso Nacional, ¿qué está pasando con la sesión y las reformas a esta Junta Nominadora? ¿Hay ambiente o no? ¿Hay polémica que ya la vamos a dar a conocer también con un artículo? César, muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado Oscar Ortiz. Tal como usted lo menciona, pues continúa aquí la sesión del Congreso suspendida, y es que hace alguna media hora atrás el presidente Luis Redondo pidió que se diera un aplazamiento para ir a tomar sus alimentos debido a la hora, pero también en ese sentido se ha mantenido en discusión el artículo 20 referente pues a el tema de las evaluaciones del sector que aspiraría a formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero hay algo importante también, y es que se ha mantenido en suspenso hasta el momento el artículo 15, porque no hay un ambiente en las diferentes bancadas que conforman el Congreso Nacional para realizar las reformas necesarias. Recordemos que en el inciso segundo o en el inciso B hay una solicitud que se hace a través de los miembros de la Comisión Legislativa y de Asuntos Constitucionales de evitar que personas que forman parte de estructuras políticas o que formaron parte de estructuras políticas hace 2 años o que forman en este momento parte de las estructuras políticas no apliquen o no puedan ser candidatos para la elección de estos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Pero también se ha aprobado los artículos 16, 17 y 18 que fueron aprobados sin ningún problema en este sentido, así como ha sido el artículo 15. Pero también en este momento se mantiene el artículo 19 bajo discusión, el cual se refiere a los criterios de selección, que fue una de las solicitudes del presidente Luis Redondo, de que se definiera realmente cuáles son los criterios para la evaluación de estos profesionales del derecho que aplicarían a formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Y también en este sentido hablan de una matriz de evaluación. Estamos hablando de una matriz que calificaría y sumaría los siguientes puntos. Un 60%. En ese sentido se divide en experiencia profesional 30%. Méritos académicos 30% y conocimiento jurídico y trayectoria profesional un 40% para llegar al 100%. Estos son algunos criterios que mencionan que son subjetivos. No es como un examen, una evaluación en donde se califica, para citar un caso, matemática, en donde 2 más 2 es igual a 4, lo que implicaría que tiene un porcentaje. Esto es lo que nos han mencionado algunos diputados, que son criterios subjetivos, por lo que deben definirse estas matrices para evaluación de estos aspirantes a la Corte Suprema de Justicia. Si usted tiene alguna consulta, licenciado Oscar Ortiz, si no, pues continuamos con este ambiente aquí en aquí en el hemiciclo legislativo, en donde todo se lleva a cabo con normalidad. Continuamos a la espera de que se reanude esta sesión ordinaria aquí justamente
en el Congreso Nacional. Quería consultarte algo así básico. Este dictamen, ¿cuántos artículos van a ser sometidos a discusión o de cuántos está conformado? Y además, ¿hay indicios o no que se reinicie la sesión y podría ser una jornada completamente extensa, pasada las 10 de la noche, según esta cantidad de artículos pendientes y sobre todo el artículo 15? Estamos hablando de que esta ley de la Junta Nominadora tiene alrededor de unos 28 artículos. El que se mantiene hasta el momento en suspenso es el artículo 15 referente a las regulaciones para quienes podrían formar parte o los profesionales del derecho que formarían parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero de ahí estamos hablando del artículo 1 al 14 fue aprobado, del artículo 16 al 19 fue aprobado y pues hasta el momento se mantiene en suspenso ya el artículo 20 referente pues a este tema de las evaluaciones que han permitido, como les ha mencionado el presidente Luis Redondo, que se verificara el mecanismo, las matrices de cómo van a ser evaluados. Lo que ha generado bastante controversia es sí y no forman parte de estructuras de gobierno. Consideran los miembros de la bancada del Partido Nacional que no es conveniente que estructuras ligadas al actual gobierno o a pasados gobiernos, incluso ellos hablan del gobierno pasado, formen parte de las estructuras que conformarían la Corte Suprema de Justicia. Gracias, César, por ese informe y por supuesto más adelante nos enlazaremos nuevamente con usted para saber cómo avanza esta sesión. Pero la polémica continúa en el Poder Legislativo y es que las diferentes bancadas han fijado sus posturas. Escuchemos qué es lo que dice. En la manzana de la discordia se ha convertido el artículo 15 de las reformas a la ley orgánica de la Junta Nominadora para la elección de los 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema y que Libertad y Refundación, en una cortísima conferencia, apoyó la transparencia. Venimos saliendo de reunión de la jefatura de bancada con nuestros compañeros diputados de la bancada de Libre. Vamos a atender la invitación del presidente de la Junta Directiva al Pleno para seguir con la aprobación de esta ley especial importante que fortalecerá la Junta de Selección para la propuesta de magistrados a la próxima Corte Suprema de Justicia. Así que la bancada ratifica su posicionamiento en función de elegir y de crear las condiciones para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Por parte de los partidos Salvador de Honduras, se fijaron sus posiciones en la que no quieren participación política de las pasadas autoridades del Estado o de las presentes. Que no estén coludidos con ningún partido político e inclusive ni con parentescos de los diputados. Queremos que por primera vez el país y el pueblo hondureño tenga una Corte Suprema de Justicia independiente y que, si bien es cierto, deben de ser complementarios, pero en Honduras en los últimos años las Cortes Supremas de Justicia han sido politizadas. Y el Partido Nacional teme que con la amnistía política o pacto de impunidad, como le denominan, se dé oportunidad a candidatos autopropuestos que fueron miembros del gobierno del expresidente Zelaya. Estaríamos estableciendo la prohibición para los altos funcionarios, ministros del gobierno anterior, o sea, afín a esta bancada, y los de este gobierno actual. ¿Quién va a desconocer? Las personas más cercanas a un presidente y un gobierno son los ministros, no somos los diputados, son los ministros, y no queremos que en la Corte existan mandaderos del poder. Y no solo eso, también la bancada establece, como solicitó en este artículo, que se establezca la prohibición para establecer o que participen personas beneficiadas con el pacto de impunidad o amnistías políticas. ¿Por qué? Porque recibieron un beneficio que les perdonaron los delitos. Para el vicepresidente del Congreso Nacional, Racel Tomé, el inciso B del artículo 15 prohíbe la participación de abogados, políticos y notarios, lo cual debe ser depurado y no coartada su libertad de participación. ¿Qué dice la Constitución? Para ser magistrado, abogado y notario público. Ahí reduce. Y ahora también se pretende reducir al que haya tenido participación política o al que haya estado de funcionario o que esté trabajando en el gobierno, entonces ya usted reduce más. ¿A quién le deja libre la puerta?
a todos los que han estado con los sectores financieros. El inciso B menciona que no deben ser miembros activos de un partido político, ni haberlo sido en los últimos 2 años, previos a su postulación como aspirantes a la Corte Suprema. Este inciso ha intensificado la puja de poderes en el Congreso Nacional. Con cámaras de Ángel Maradiaga, quien les informa, César Euseda. Le hemos puesto en contexto todos los puntos de vista referente a este artículo de las reformas a la Junta Nominadora. Ya nuestro compañero César también nos explicaba los criterios de evaluación y lo que podría generarse luego de concluirse el resto de artículos. Pero otros congresistas argumentan que en el segundo inciso del artículo 15 de la ley de la Junta Nominadora no se especifica si el miembro del partido político es un abogado, pero líder de base o ser un directivo de una entidad política, por lo que no se le debe restringir su postulación. Su papel de transparencia, que proponga a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia de forma independiente, objetiva, en debida forma, con principios de legalidad y con principios de capacidad sobre todo, ¿verdad? Al momento de seleccionar a los próximos magistrados a la Corte de Justicia. Creo que hay sus diferencias en tema de la influencia partidaria de los partidos políticos, pero hay un tema muy interesante que es el tema de militante, de miembro de un partido político, y cosa muy diferente de ser directivo, ser parte de la estructura ya más orgánica de un partido político o dirigente a un nivel más alto. Entonces eso ha sido uno de los temas que ha estado en discusión ahorita. La bancada del PCH ya posicionó, hizo una postura muy clara. Nosotros vamos a reunión de bancada en este momento para analizar el tema y para también definir una postura coherente y decidida siempre en el principio de que la Corte sea una Corte transparente, una Corte que represente el interés del pueblo y que no sea una Corte también tan parcializada de los intereses de... Y ante tantos hechos violentos suscitados en el país, abogados y religiosos han unido sus fuerzas y han alzado su voz para pedirle a las autoridades que todos los hechos violentos no queden impunes. Un abogado identificado como José García, de 64 años, fue acribillado en el Boulevard del Este de San Pedro Sula. La ola de violencia ya no solamente está ocurriendo en las zonas de pobreza en nuestro país. En las últimas horas, el crimen contra profesionales del derecho y personajes religiosos ha ido en aumento, provocando alarma entre ambos gremios. Es por ello que autoridades responsables de estos espacios piden apoyo por parte de los organismos de seguridad para que tengan una cultura de prevención y así erradicar este mal que tiene contra la pared a la sociedad hondureña. Los abogados sufren amenazas y se van a poner las denuncias de amenazas a la Fiscalía, pero eso no prospera, entonces eso es preocupante. Nosotros realmente estamos totalmente desprotegidos de las autoridades. Usted puede ver, no están pasando patrullas, no se ven operativos, estamos preocupados. Anoche pues, en mi condición de presidenta del capítulo del Colegio de Abogados, me tuve que desplazar a la primera estación para que inmediatamente se realizara el levantamiento de nuestro abogado que había sido asesinado. Por otra parte, la Asociación de Pastores está consciente de la situación y aseguran que la respuesta está en los valores morales que son enseñados desde el hogar para que tengamos una sociedad buena y temerosa de Dios que busque salir adelante como país honradamente. Démonos que esto no va exclusivamente contra una clase, hay muerte de abogados, hay muerte de periodistas, hay muerte de pastores, pero también de la población en general. Yo creo que la muerte de una persona no importa quién sea, pero en estos momentos tenemos que ver que hay muerte de niños, hay muerte de mujeres. No es posible que en un país se estén matando los niños. La paz debe comenzar en un hogar, siendo responsable. La iglesia está haciendo lo suyo propio. Estamos instruyendo a los niños en la palabra de Dios, en el temor a Dios. Los índices de inseguridad siguen a la alza. La ola de violencia tiene en pánico a la población y aún no existe una respuesta clara por parte de los organismos de seguridad para dar con las personas que siguen enlutando al pueblo hondureño. Con imágenes de Arwin González, Samuel Cuello les informó desde la zona norte de nuestro país. Continuamos con más información. Compra ya tu smartphone 4G LTE por tiempo limitado a solo 1.399 lempiras. Ahora sí, compartan lo mejor del fútbol desde un smartphone 4G LTE con la mejor señal y mejor cobertura conectando a Honduras. Bien, en nuestra agenda de noticias le hacemos la siguiente pregunta. ¿Veda o desarme general sería una opción para contrarrestar la violencia que está imperando en Honduras? Veamos.
Ante la ola de violencia y criminalidad que enluta a la nación entera día a día, múltiples sectores proponen una veda o un desarme como medida paliativa para reducir dichas cifras lamentables, como un apoyo a los entes que brindan seguridad al país. No hacer una restricción en los departamentos o en los lugares más violentos de Honduras. Si no se quiere generalizar, ¿por qué no pedimos o no hacemos una veda en los municipios o en los departamentos más violentos del país? Hay muchos que aseguran que el negocio de las armas en Honduras es muy rentable, sobre todo por el mercado negro, donde hay políticos y empresarios beneficiados, por lo que la regulación debe ser muy estricta. Yo creo que el control de armas es necesario, pero tiene que ser más estricto porque es muy débil en esos temas de seguridad y lastimosamente este gobierno es débil en temas de seguridad. Sin embargo, exmiembros de la institución policial denuncian que no hay regulación para miles de empresas de seguridad que incumplen con requisitos para sus miembros, dando paso a un desorden de quién porta armas y si éste es apto para tenerla. 12.100 empresas de seguridad. ¿Quién las controla, estas empresas de seguridad? No las controla nadie. Entonces debemos de tener mecanismos para controlar a estas empresas de seguridad. Personas que no tienen ninguna formación, que trabajan en las empresas de seguridad, que tienen un arma, que no tienen ninguna formación, se las llevan para su casa, la mayoría se las llevan para su casa, nadie los supervisa. No obstante, hay quienes apuntan que el desarme no provocará un efecto positivo, puesto que los ilícitos son cometidos por bandas criminales y no por armas registradas. La estrategia no es desarmar a los habitantes que tienen su arma legal y que no cometen ilícito. Debe haber un abordaje integral, una estrategia efectiva para desarmar a la criminalidad organizada, a las maras y pandillas, a los grupos que trabajan la extorsión. La crisis de inseguridad y violencia es una herencia que ha dejado anteriores administraciones y no solo afecta al actual gobierno, sino al pueblo hondureño en general, que es quien pone los muertos y las víctimas. Cabe destacar que Honduras es considerado uno de los países más violentos en la región centroamericana y del Caribe, y esta situación, han apuntado a analistas, solo se podría cambiar mejorando las políticas criminales y de seguridad. Con imágenes de Walter Pérez les informó Pablo Martínez. Y luego que mediante un comunicado se diera a conocer que agentes de la Policía Militar de Orden Público no habían sido sacados de las calles y debido a la alta incidencia de hechos delictivos por orden de la presidenta Xiomara Castro, la Policía Militar estaría realizando operaciones en conjunto con la Policía Nacional. Sí, en efecto, hemos estado reforzando los dispositivos de seguridad con puestos de control, retenes, patrullajes a pie, móviles, saturaciones en aquellos sectores que son denominados conflictivos. Esto se ha manejado desde siempre, pero la instrucción que se ha dado es que vamos a incrementar mayor recurso humano, mayor logística en estas operaciones para atacar los generadores de violencia. ¿Cuáles son estos generadores de violencia? Las estructuras criminales, lo que es el narcomenudeo, la aportación ilegal de armas. Si hacemos un análisis, el 70-75% de muertes por homicidio es a través de armas de uso ilegal en manos de estructuras criminales. Hablando de seguridad, las autoridades de la Iglesia Católica, en compañía de varios sectores de la sociedad en Danlí, realizaron una marcha para exigir el respeto a los derechos de los migrantes. José Canales, obispo de la diócesis de Danlí, manifestó que la marcha es el producto de la indignación de gran parte de la población por los abusos de los que son víctimas los migrantes. Entre las experiencias, las que más enfatiza es la eliminación, ¿sabe qué?, de una multa de $240, equivalente a casi 6.000 lempiras. Y 2 años se cumplen de la desaparición de 4 miembros de la comunidad garífuna del país. Hasta este día no se sabe si siguen vivos o muertos. Justicia pide el pueblo garífuna por la desaparición inesperada de sus 4 defensores garífunas de derechos humanos, Suami Mejía, Gerardo Roches, Milton Martínez y Sneider Centeno, donde fueron sacados de sus viviendas por la fuerza. Según testigos, los responsables tenían vestimenta policial. El hecho se dio en el Triunfo de la Cruz, Atlántida. Hay indicios suficientes de que fueron fuerzas estatales, ¿verdad?, las que sustrajeron a estos defensores de su comunidad, pero no se ha avanzado en la investigación. Y además porque la Policía Nacional paró la búsqueda. El origen de esta desaparición de estas 4 defensores es que realmente el Estado no ha cumplido con las sentencias de Triunfo de la Cruz y
la sentencia de Punta Piedra emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre el cual es el gran desafío porque es lo que está generando una gran conflictividad, ¿verdad? No por parte de las personas garífunas, sino por parte de terceras personas interesadas en apropiarse del territorio garífuna. En ese sentido, organizaciones garífunas han realizado protestas con el fin de proponer la incorporación de mecanismos alternos nacionales e internacionales para la investigación de estos 4 jóvenes, trabajando en conjunto con el Ministerio Público. Nosotros hemos tenido cierto acercamiento con actores muy importantes de la Organización Fraternal Negra de Honduras para poder quizás articular algunos espacios con otras instituciones y poder de alguna manera vincular esas demandas que siguen siendo consecuentes ante una violación inminente de derechos humanos, pero también ante el desaparecimiento de defensores, en este caso Snyder, quien era en su momento el presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz. Entre algunas hipótesis de la Organización Fraterna Negra de Honduras mencionan que la razón de este hecho es por protestar en contra de terceras personas por usurpar ilegalmente territorios garífunas, específicamente en los municipios de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Lo que nosotros esperamos como Secretaría y estamos impulsando, estamos reestructurando y estamos fortaleciendo la dirección de pueblos originarios es exigir justicia, ¿verdad? Y ya sabemos quién es el ente que debe investigar, como ser el Ministerio Público. La desaparición de ellos no puede quedar impune y no puede quedar en una estadística más. Los pueblos afro-hondureños y originarios han sido abandonados, han estado en el abandono y creo que está en la impunidad. Hasta el día de hoy, la comunidad garífuna en Honduras no ha obtenido ningún tipo de respuesta. Es por esto que Eufrane presiona al gobierno para que preste atención a este problema que los ha traído tristeza y dolor a muchas familias. Con imágenes de Marvin Andino, les informó Alejandra Torres. Compra ya tu smartphone 4G LTE por tiempo limitado a solo 1.399 lempiras. Ahora sí, compartan lo mejor del fútbol desde un smartphone 4G LTE con la mejor señal y mejor cobertura conectando a Honduras. ¿Qué tal? Tal como usted lo ve, ese es momento de reporte de impacto y para ello ya está con nosotros Merari Borjas porque ella me asegura a mí que tiene una pregunta muy importante que hacerme y a usted televidente. ¿De qué se trata? Merari, muy buenas noches. Muy buenas noches, Oscar, muy buenas noches televidentes, así es. ¿Te has automedicado alguna vez? Uy, más de 4 por darte un número, gran cantidad de veces me he automedicado. ¿Qué pasa con esto? Sabía que esa sería tu respuesta, al igual de muchos hondureños, y es por ello que me he tomado la tarea junto a mi equipo de hacer una investigación sobre las consecuencias que conlleva esta mala práctica y visibilizar la situación que estamos viviendo en medio de esta pandemia de COVID, de dengue y otras enfermedades que nos atacan. Pero mejor veamos el siguiente reportaje. ¿Se ha automedicado usted alguna vez? ¿Sabe de las graves consecuencias que esto tiene para su salud? ¿Conoce que el acetaminofén y la amoxicilina no son para todo tipo de enfermedades como la gente cree? Ponga mucha atención a esta información. Doctor, ¿cuáles son las peores consecuencias de automedicarse? Muy bien, una pregunta muy importante que nos debemos de hacer, ¿verdad? Todas las personas. ¿Qué voy a hacer yo cuando le doy un medicamento que es indicado por mi mamá, por mi abuelita, por mí mismo, ¿verdad? No sabemos qué complicaciones pueden tener. Le voy a hablar, por ejemplo, del acetaminofén, que es uno de los medicamentos más nobles que podríamos decir. Se han presentado casos por intoxicación por acetaminofén, hepatitis por acetaminofén, ya que este medicamento se deshace en el hígado. Tenemos otros medicamentos, por decirle así, ibuprofeno, diclofenaco, que son antiinflamatorios, que puede producir inclusive sangrados gástricos, ¿verdad? También tenemos los antibióticos, por ejemplo, que antes nosotros recetamos amoxicilina para todo, trimetoprim para todo, y se ha creado una resistencia importante a estos antibióticos. En este centro de salud es común que los pacientes lleguen y le digan, doctor, me he automedicado o he tomado esto por prescripción propia o de que alguien la recomienda. Pues fíjense que le voy a decir que sí y no, ¿verdad? Bien difícil esta pregunta, porque cuando viene el familiar,
muchas veces por miedo a que lo regañen, dicen ellos, ¿verdad? Niegan un montón de cosas que ellos han estado haciendo. Usted les pregunta, ¿y qué le dio a sus niños? Dicen nada, pero por el miedo a que los regañen. Lo mejor es decir, le di acetaminofén, le di esto de acetaminofén y le he dado otros medicamentos porque el médico tiene que actuar en ese aspecto también. Para una atención oportuna. Exactamente. Eso. ¿Sí puede llegar a morir un paciente o una persona por automedicarse? Sí, las intoxicaciones son bien frecuentes. Consultamos a la población en el primer centro asistencial de la capital si se ha automedicado. La mayoría respondió que sí, y estas son las razones. Por la mala atención y la falta de medicamentos en los centros asistenciales públicos. Los seguros, uno va, pasa todo un día para que le vuelvan a dar la misma pastilla que uno compra en la pulpería. O de repente en los hospitales uno viene y igual no hay medicamento. Por la falta de permiso y tiempo de los empleadores. Porque a veces uno trabaja, porque yo a mi edad todavía trabajo. Entonces a veces uno pierde tiempo, o no le dan la medicina adecuada, o no hay. Entonces dice uno, si voy a perder tiempo, me voy a tomar una Panadol. Por necesidad, al no poder pagar una clínica privada. A veces uno se automedica con jarabes y todo eso, y es algo que la mayor parte del pueblo está viviendo y está pasando, pues la necesidad que hay y el valor de lo que tiene el producto también, ¿verdad? Porque el valor a veces es bien alto. Médicos aseguran que más del 80% de la población en medio de este brote de COVID-19, dengue e influenza se está automedicando por cuenta propia, convirtiéndose esta mala práctica en una nueva pandemia. En estudios ya de la ARSA, se ha identificado que el 85% de la población hondureña tiende a la automedicación, y esto también sumado a que hay venta indiscriminada de medicamentos, no solo analgésicos como decir una Panadol, por ejemplo un acetaminofén, sino que antibióticos y también medicamentos controlados en pulperías y hasta en mercados. Asimismo, los medicamentos están perdiendo su efectividad. Cada vez son mayores las cantidades necesarias para un tratamiento, lo que provoca escasez en las farmacias. Por eso, muchas veces los medicamentos que antes se recetaban a una base de prescripción, ahora estamos aumentando la prescripción de los médicos porque no les llega. Tanto inmunizado de tantos medicamentos que se autorrecetan, que ahora darles un medicamento cuesta tener la recuperación como se tenía mucho antes. Esto hace más lento y más caro el proceso de recuperación de un paciente. ¿Por qué motivo? Porque al tener un proceso más largo de recuperación implica que tenemos que dar más medicamento, lo que eso nos conlleva a un desabastecimiento más rápido. La mala utilización de los fármacos puede provocar que sea más caro el remedio que la enfermedad. Es por ello que la Organización Mundial lo prohíbe. Médicos recomiendan que no compre medicamentos de manera ambulatoria o sin prescripción médica, y sobre todo acuda al médico al menor síntoma de alguna enfermedad. Con imágenes de Freddy Espinal, informó Merari Borjas. Más del 80% de la población, estoy seguro que usted está incluido, y mi persona pues ya lo confirmé desde el inicio, cuántas veces hemos comprado la pastilla más inmediata que tenemos para que se nos desaparezca o tratar algún tipo de enfermedad, mejor dicho, Merari. ¿Por qué la costumbre del hondureño y hondureña en automedicarse? ¿Por qué eso? El 85% de la población, para ser exactos, Oscar, se está automedicando, y esto es porque es más fácil para un paciente o para una persona cuando se siente mal hacerlo que ir a un centro de salud, que ir a un hospital público donde va a tener una mala atención o una atención muy lenta. Y esto conlleva a que nos estemos automedicando, poniendo en riesgo nuestra salud y también la de nuestras familias al darle medicamentos a los niños. Pero fíjate algo que también ocurre, y lo mencionaste tú, la atención en los centros hospitalarios, ya sea el Seguro Social u otras instituciones. Es muy importante que para prevenir esto, la atención humana sea de buena calidad por parte del personal de salud. La pregunta se la dejo al personal de salud. ¿Cuántos piensan en un bienestar social? Puede ser su familiar, aunque usted no lo conozca, o en algún momento puede ser esa persona cercana a su hogar que usted dice, tengo que tratarla como tal, Merari, pero esta es otra realidad que se muestra también. Puede ser muy especialista, el doctor, muy profesional, pero no tiene una atención, una calidad humana de primera mano, que eso a la vez
contribuye, podríamos decir, en más de un 60% a que mejore el paciente y también de no tener tanto colapso en centros hospitalarios, porque la atención, como tú dices, ante lo malo que es, no recurren a ella. Por supuesto, Oscar, aquí el llamado es a los médicos, a las enfermeras, a que brinden una mejor atención médica en los centros asistenciales, ya que apenas factores son múltiples de que las personas se automediquen. Esta es la razón principal, al menos así lo manifiesta uno de los más solicitados por parte de los hondureños y los capitalinos. Y esta es una de las realidades televidentes precisamente de lo que ocurre en el sistema de salud. Sin embargo, vamos a estar trabajando otra serie de reportajes donde tiene que ver lo que sucede en esas atenciones y también algo de las incapacidades, me comentabas, Merari. Por supuesto que sí, Oscar, le estaremos dando seguimiento a todos los temas de salud y sobre todo cómo se han incrementado las incapacidades en medio de este rebrote de COVID-19. Gracias, Merari Borjas y televidentes, usted ya lo escuchó, esta es la realidad del sistema de salud. Este fue nuestro reporte de impacto. De momento, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos desarrollando nuestra agenda de noticias. Continuamos con más información y autoridades de salud reportan 3 nuevos casos de hongo negro a consecuencia del COVID-19 para un total de más de 40 durante los últimos meses y un incremento mayor al 100%, por lo que los médicos encienden una alerta roja por esta enfermedad. Ya el viernes sí se confirmaron de que en realidad sí eran casos de mucormicosis y sumaría a la estadística hasta la fecha serían 41 casos. Durante la última semana, 3 nuevos casos. 3 nuevos casos de la semana pasada. Sí. Doctora, ¿esta es una cifra alta? Súper elevada. Para lo que era la mucormicosis en el país hace muchos años, antes de la pandemia, pues se presentaba un caso cada año y medio, cada 2 años. Era bien esporádico, súper esporádico. Pero ya con esto la estadística ha sido increíble, cómo se ha disparado la estadística, conociendo la mortalidad del hongo, que es elevada también. Y las muertes por COVID-19 no se detienen en la capital, ya que en el Hospital Escuela y el Tórax, así como el Seguro Social, reportan otro fallecimiento, 1 en cada centro para un total de 3 nuevas víctimas, lastimosamente. Lamentablemente en las últimas horas se ha registrado un fallecimiento, un paciente de 26 años de edad, el cual además de presentar COVID-19, él ingresó con un politraumatismo, se le realizó su prueba ya que manifestaba síntomas respiratorios y este resultó positivo y lamentablemente ha fallecido en las últimas horas debido a complicaciones. Lamentablemente damos a conocer que el día de hoy tenemos una persona fallecida del sexo femenino, procedente de San Lucas, El Paraíso, con 74 años de edad. Ella tenía 2 enfermedades de base, como lo es una cardiopatía valvular y también una hipertensión arterial, COVID-19 confirmado. También esta persona tenía 3 vacunas aplicadas, lo que son 2 de Moderna y 1 de Pfizer. Y los triajes a nivel nacional continúan abarrotados, al igual que las salas UCI. En esta ocasión, autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas registraron al menos 15 contagios por COVID-19 diariamente e instan a extremar las medidas de bioseguridad a toda la población. Pero que sea nuestra compañera Mariela Manzanares hasta la zona norte del país que nos amplíe toda la información. Con usted, Mariela, buenas noches. Así es, compañeros, muchas gracias. Y es que la pandemia del COVID-19 sigue sin dar tregua, sobre todo en la zona norte. Queremos saber las estadísticas y, por supuesto, la cantidad de personas contagiadas hasta este momento por esta virulenta enfermedad. A mi lado se encuentra el doctor Arturo Ávila para que nos pueda contar toda la información. Doctor, buenas noches. Sí, muchas gracias. Efectivamente, tenemos un incremento importante de los casos moderados y leves de COVID-19, que esto se justifica por la confluencia de muchos factores. Uno de ellos es que los cambios de clima, como los que hemos experimentado, esos repuntan todas las infecciones de tipo respiratoria. Por otro lado, tenemos que acabamos de pasar de una feria
en la que hubo conglomerados importantes de personas y por otro lado algunas cepas que son más infectantes del COVID. Esto ha registrado un aumento importante de los casos moderados y leves de COVID. En nuestra unidad el día de hoy tenemos ya ahorita 16 pacientes. Esos 16 pacientes en su mayoría son pacientes que no requieren oxígeno, son pacientes estables, que por otras patologías que no son precisamente complicaciones del COVID requieren hospitalización, ya sea pacientes de ortopedia, pacientes de cirugía general, pacientes de medicina interna, en espera de cirugía o por otras patologías. Solamente un paciente requiere oxígeno de alto flujo, no está con ventilación no invasiva ni con intubación y conexión a un ventilador mecánico, no tenemos pacientes en esas condiciones. Sin embargo, es importante aquí mencionarle que de estos pacientes que tenemos hospitalizados, en su mayor parte ya son pacientes que tienen sus vacunas y eso ha permitido, tienen 2 o 3 vacunas, algunos 4, eso ha permitido que las complicaciones de pacientes en estado crítico hayan disminuido de forma sustancial, que es lo que hemos recogido durante todos estos últimos 5 meses. Y sí, importante decirle que como el Hospital Mario Catarino Rivas es el centro de referencia que tiene un área de influencia de aproximadamente 4 millones de pacientes, esto hace que todos los hospitales de área manden sus pacientes para acá. Entonces por eso es que tenemos un alza nosotros importante de estos pacientes en esta condición que se lo estamos explicando ahorita. Así es. Bueno, ya escuchamos en ese momento al doctor Arturo Ávila en torno a estos contagios de COVID-19. 15 casos positivos se registran por día en el Hospital Mario Catarino Rivas. Es importante el llamado a usted televidente que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia con las medidas de bioseguridad. Solamente nosotros podríamos contrarrestar estos contagios de COVID-19. Con este informe, retorno a Estudios Centrales de Impacto BTV. Gracias, Mariela. Volvemos al Congreso Nacional. ¿Qué está pasando? ¿Hay reinicio de la sesión o no? ¿O hay diferencias todavía entre los jefes de bancada? César Uceda, buenas noches. Puntualmente, ¿qué sucede? Inicia la sesión para discutir estos temas, pero también nos encontramos con el diputado Carlos Umaña para hablar en este preciso momento, doctor, este tema tan importante. Sí, mire, estamos esperando que la comisión de dictamen venga con valga el juego de palabras, el dictamen redactado acerca de las sugerencias que el ingeniero Redondo le ha dado a la comisión. Pero nosotros como Partido Salvador de Honduras tenemos una decisión final que ya lo habíamos dicho y vamos a rechazar cualquier intento de modificación de ese artículo. Y bueno, nosotros nos vamos a manifestar en contra de cualquier modificación. Nosotros creemos en la matriz internacional, creemos que es lo mejor y creemos que los porcentajes que tiene de la calificación de 30, 30 y 40 es lo correcto, entonces esa va a ser nuestra posición. En este sentido, el artículo 15 se mantiene todavía en suspenso, ¿ustedes esperan discutirlo en la próxima minuto? En el artículo 15, el Partido Salvador de Honduras va a presentar una moción para una redacción diferente, ustedes lo van a ver ahí, sí nos dan la palabra, entonces va a ser presentado por nuestro jefe de bancada, una redacción completamente diferente que arroja lo que el pueblo hondureño quiere, de la no intromisión de poderes que no son deseables en la Corte Suprema de Justicia. Así que estos son los dos artículos que nos hemos empantanado aquí en el Congreso Nacional. Creo que son los más importantes, que recoge el espíritu de la ley que mandó el doctor Edmundo Orellana, en el sentido de evitar que la corrupción esté en el Poder Judicial. Así que viene lo más importante y le sugerimos a todo el pueblo hondureño esté pendiente de estas 2-3 horas de debate que nos faltan aquí en el Congreso, porque aquí nos vamos a jugar el destino de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al doctor Carlos Umaña. Aquí, en las próximas 2-3 horas, se podría estar definiendo el futuro de Honduras a través de la Corte Suprema de Justicia. Yo continúo con usted, licenciado Oscar Ortiz.
Gracias, César, por este informe. Ahora nos enlazamos en directo con nuestro compañero José Luis Castellanos, quien se encuentra en Senaos, ya que nos informa que esta semana estaría ingresando una nueva onda tropical. José Luis, buenas noches. Así es, licenciada, buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tal y como usted lo ha indicado, pues el día de hoy ya tuvimos presencia de lluvia aquí en el territorio nacional, pero no estaría para el resto, sería hasta el final de la semana que estaríamos presenciando nuevamente, pero que sea precisamente Walter Aguilar, el pronosticador de turno, quien nos comente. El día de hoy ya hubo lluvia aquí en lo que es el territorio hondureño, pero de igual manera, ¿cómo se mantendrá la semana? El fin de semana sí ya se pronosticarían lo que son las lluvias. Buenas noches. Buenas noches. Mire, hoy pues ha estado desplazándose una onda tropical, también se le asoció los vientos acelerados que vienen del Caribe y esto pues hizo formación de nubes de tormenta, es por eso que se observaron esas precipitaciones que ya se habían pronosticado, por supuesto. Pero solamente es para hoy. Ya mañana, martes, miércoles y jueves las condiciones van a estar semiestables. Digo semiestables porque se van a suscitar algunas precipitaciones de carácter débiles y aisladas, debido a que vamos a tener siempre el proceso de humedad que viene desde el Caribe, pero en condiciones de lluvias muy poco lo que esperamos de mañana martes hasta el día jueves. El viernes vamos a tener de nuevo el desplazamiento de otra onda tropical que estará generando mucha lluvia para los días viernes, por supuesto que va a entrar esa onda tropical, y el día sábado. Así que viernes y sábado vamos a tener mucha lluvia. ¿Se podría esperar que sean lluvias fuertes o serían lluvias leves? Normalmente las ondas tropicales es lo que producen, nubes de tormentas, y producen relámpagos, tronadas, incluso en algunas ocasiones granizo, vientos a nivel de superficie, racheados. Eso es lo que producen ese tipo de fenómenos, ¿verdad? Estas ondas tropicales. Normalmente las nubes son de crecimiento, de desarrollo vertical, y son los que generan estas condiciones. Pero por los momentos, por lo menos hasta el día jueves, vamos a estar en condiciones estables y secas, con alguna presencia de precipitaciones muy débiles en casi todo el país, pero la percepción de acumulados de agua es muy poca. Hasta el día viernes y sábado que vamos a tener estos acumulados de agua importantes debido al desplazamiento de esa onda tropical. ¿Cuál podría ser el desplazamiento, la ruta que pueda llevar esta onda? Las ondas tropicales normalmente es así, ¿verdad? Las ondas tropicales se desplazan desde el este hacia el oeste, o sea que va a ingresar por la parte del departamento de Gracias a Dios y se va a estar desplazándose hacia el occidente en términos de 24 a 36 horas es cuando dejan las precipitaciones. Muchísimas gracias, Walter Aguilar, el pronosticador de turno. Tal y como ustedes lo han escuchado, compañeros televidentes, a estar al pendiente precisamente de lo que va a ser la situación que se va a estar dando en nuestro país, porque sí se esperarían lluvias para lo que son el fin de semana. Esto es lo que les puedo informar a esta hora, compañeros. Retorno con ustedes.